No es novedad que Apple revolucionó los smartphones en 2007. Desde entonces, llegó a la cima de las empresas más lucrativas del mundo. Un estudio de 2020 mostró que generaba 157 mil millones de dólares por día, lo que significa $1.820 cada segundo. Números aterradores e impresionantes. Apple es el tipo de empresa que uno piensa, donde ponga la mano, será un éxito. En 2015, los medios informaron que la fabricante del iPhone planeaba desafiar a Tesla. Eran los inicios del proyecto Titan, que buscaba lanzar un auto eléctrico sofisticado. Pero, 10 años después, el proyecto terminó convirtiéndose en un fracaso de 10 mil millones de dólares. Incluso contratando empleados de varios competidores como Tesla, Ford y otros fabricantes de automóviles de primer nivel. ¿Por qué Apple, una de las tecnológicas más reconocidas, falló al lanzar su primer vehículo? Eso es exactamente lo que vamos a descubrir en este video. Video patrocinado por los miembros del canal. Si me sigues aquí en YouTube y te gusta mi contenido, considera apoyar mi trabajo haciéndote miembro. Actualmente, el canal cuenta con 14 miembros. La meta es llegar a 20 para finales de julio. Ya tengo un video exclusivo para miembros y vienen más en camino. Si no quieres comprometerte a hacerte miembro, también tienes la opción de hacer una donación por LivePix. El enlace estará en la descripción y el primer comentario. Al principio del proyecto, el nivel de emoción era tan grande que se decía que Apple compraría Tesla en poco menos de un año y medio. Según LinkedIn, Apple tenía 50 ex empleados de Tesla. El proyecto probablemente era una intención de continuar el legado de la gran mente detrás de Apple. Antes de morir, Steve Jobs dejó claro que, si tuviera más energía, diseñaría un iCar. De hecho, el cofundador y director ejecutivo de la empresa declaró internamente que Apple debería tener tecnologías dominantes en todos los espacios donde las personas pasan tiempo, es decir, en casa, en el trabajo y hasta en movimiento. En 2009, la alta dirección de Apple pensó en comprar General Motors por centavos. En ese entonces, General Motors estaba al borde de la bancarrota después de la crisis de 2008. Al final, Apple descartó la idea y el gobierno de Estados Unidos rescató a General Motors con 50 mil millones de dólares. Además, antes de diseñar sus primeros prototipos, Apple consideró adquirir Tesla. El estado de la empresa de Elon Musk entonces era muy distinto al de ahora. Valía 30 mil millones y hoy vale $1 billón. Para igualar el valor de Tesla, se debe sumar el valor de las otras 16 mayores automotrices del mundo. Por cierto, tengo la intención de hacer un video específicamente sobre eso. Comenta si te gustaría verme desmenuzar a fondo la locura detrás del valor de Tesla. Pero, volviendo al tema, el trato para comprar Tesla nunca sucedió. Entonces, Apple decidió intentar crear todo desde cero. Hasta 2015 solo se conocían rumores sobre el proyecto Titan y que había iniciado un año antes. Hasta ese momento, Apple no había anunciado oficialmente que desarrollaba un auto. Era un proyecto secreto, pero en 2018 ya trabajaban 5.000 personas en él. El plan original era lanzar una minivan tipo sala de estar sobre ruedas, permitiendo a las personas trabajar o platicar con pantallas y servicios de Apple sin necesidad de conducir. Se planeaba lanzarla en 2020. En algún momento también propusieron el diseño de una SUV más tradicional. Se probaron varias ideas para el interior, siendo la principal similar al de una limusina. Se pensaba en un par de pantallas táctiles para controlar el auto desde ambos lados de la cabina. También se diseñaron micrófonos externos para que las personas pudieran escuchar los sonidos del exterior del auto, algo un tanto sin sentido, ya que en un auto común bastaba con abrir un poco la ventana. Agregaban todo tipo de función loca y luego se daban cuenta de que eran malas ideas y las quitaban, lo que llevaba a otra reformulación del tablero, dijo un ejecutivo de Apple. A medida que el proyecto avanzaba, los ejecutivos de Apple intentaron acercarse a Elon Musk nuevamente. Tenían en mente la posibilidad de que Tesla produjera baterías para el auto de Apple, pero la asociación no avanzó y Musk llegó a llamar a Apple el cementerio de Tesla, el lugar donde terminaban los ingenieros despedidos de su empresa. Otra asociación que no avanzó fue con Mercedes-Benz. Al principio, las cosas iban por buen camino. Mercedes fabricaría el vehículo de Apple y vendería autos propios con la plataforma y la interfaz de conducción autónoma de Apple.
Sin embargo, Apple terminó desistiendo porque los ejecutivos temían terminar entregando tecnología a una automotriz que, después, podría terminar la asociación y seguir desarrollando su propio proyecto por su cuenta. Sin embargo, siguieron intentando comprar automotrices o asociarse. Después, fracasaron en comprar la británica McLaren, que es conocida mundialmente por fabricar, prácticamente de forma artesanal, miles de autos al año para vender a superricos. ¿No lograron cerrar trato con BMW? En 2016, tras 2 años de proyecto, las cosas no avanzaron mucho. Dan Riccio, líder del proyecto, convenció a Bob Mansfield de ayudar y salvarlo. Bob ya estaba jubilado, pero era visto como una figura legendaria dentro de la empresa por haber liderado el desarrollo de hardware de la MacBook Air y del iPad. Bob, al ver todo lo que ya se había hecho, tomó una decisión: concentrar más atención en el sistema de conducción autónoma que en el auto en sí. El software autónomo, en su visión, podría beneficiar a Apple en otras áreas, incluso si la empresa nunca hubiera fabricado un vehículo en realidad. En 2018, Bob decidió volver a contratar a un ex empleado. Doug Field ya había trabajado en Apple, en la división Mac. Poco después, se fue a Tesla, donde supervisó el desarrollo del Modelo 3 y ocupó el cargo de vicepresidente senior de ingeniería. Field fue recontratado por Apple para, con su experiencia, lograr que el sueño de tener un auto se hiciera realidad. Ese año, Apple firmó un acuerdo con Volkswagen. El acuerdo era crear un autobús autónomo para los empleados en la nueva sede, el Apple Park. Las vans T6 de Volkswagen serían modificadas con la tecnología de Apple. Pero el acuerdo pronto fue cancelado por Field, quien vio este intento como una distracción. Aunque Apple quería mantener en secreto su proyecto de vehículo autónomo, siempre se filtraba algo. Uno de esos hechos fue registrar 70 vehículos autónomos en California. Otra fue un accidente con un auto autónomo de Apple que terminó siendo golpeado por detrás durante pruebas en las calles. La indecisión de los altos mandos, incluido el director ejecutivo Tim Cook, es una razón del fracaso del proyecto. Antes intentábamos crear todo desde cero. Después, buscamos alianzas que solo resultaron en reuniones. Antes, solo se enfocaban en desarrollar el software de conducción autónoma. El legado perfeccionista de Apple probablemente fue otra piedra en el zapato que impidió que el proyecto se desarrollara de manera más orgánica. Eso terminaba frustrando a la dirección y a la mayoría de los ingenieros, quienes se desanimaban al ver que sus esfuerzos no llevaban a nada. Aunque todo estaba un poco revuelto, en 2020, Reuters publicó un artículo diciendo que Apple estaba planeando lanzar su primer vehículo autónomo en 2024. Pero Doug Field, 3 años tras ser recontratado, dejó el proyecto. En 2021, Kevin Lynch asumió el mando, pero tampoco logró nunca llegar a un prototipo lo suficientemente bueno para las calles. El sueño de Steve Jobs de fabricar un auto para su empresa ya se desvanecía. Apple también se reunió con Ford, Nissan, Hyundai, Porsche y Toyota, pero no concretó ninguna asociación. La noche del 26 de febrero de 2024, casi 2.000 empleados del proyecto Titan recibieron un correo citándolos a una reunión general a las 10 a.m. Al día siguiente, todos sabían lo que pasaría. La reunión duró unos 12 minutos. La mayoría, como era de esperarse, fue despedida. El resto fue reasignado a la división de inteligencia artificial de Apple. Se estimó una inversión de 10.000 millones en el proyecto, que duró una década, o sea, una pérdida de 1.000 millones cada año. El proyecto secreto de Apple para fabricar un auto es uno de sus emprendimientos más ambiciosos. El proyecto puede parecer un fracaso, pero Apple aprendió valiosas lecciones y tecnologías que puede aplicar en otros ámbitos. Es evidente, según las noticias de hoy, que Apple también quedó atrás en la carrera de las IAs. Incluso está considerando usar Generative Pre-trained Transformer de OpenAI o Claude de Anthropic en su sistema de Siri. Aún hay esperanza de que Apple lance un auto para 2028. Solo con el nivel 2 de automatización se ofrece soporte o automatización en dirección y frenado del vehículo. Así es, crear un auto totalmente autónomo de nivel 5 es más difícil de lo que parece. Incluso Tesla y Google, que están compitiendo por la cima de esta tecnología, todavía tienen dificultades para implementarla de manera definitiva y segura. Pero comenta aquí abajo si crees que Apple todavía logrará, en el futuro, lanzar un auto propio.